Muy bien, chicos, bienvenidos al segundo bimestre. El tema del día de hoy es factorización. Un tema en realidad muy sencillo, no es complicado. Es simplemente saber lo que son los factores comunes. Ahora, la factorización, ¿qué cosa es la factorización, profesor? Es, digamos, lo contrario a lo que viene a ser la multiplicación algebraica. Recuerda que en una multiplicación algebraica podemos aplicar lo que viene a ser en este caso la propiedad distributiva de la multiplicación. ¿De acuerdo? Si tú aplicas la propiedad distributiva de la multiplicación, ¿sí? O aplicas lo que también hemos visto como productos notables, vamos a formar un resultado conocido. ¿De acuerdo? En este caso viene a ser nuestro producto. Ahora, la factorización que implica, implica lo contrario, es decir, lo inverso. A partir del resultado del producto, formar los factores que me dieron ese resultado. Es decir, para que lo entiendan de manera más fácil. Si yo tengo que 2 por 4 es 8, ¿de acuerdo? La factorización lo que hace es decirme que 8 es igual a 2 por 4. Eso es la factorización. Es formar los factores iniciales que me dieron ese resultado. Pero esto lo vamos a hacer obviamente a nivel algebraico. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Que en función de un producto vamos a determinar factores, ¿sí? A través de ciertos procesos. Entonces, eso es lo que ahorita vamos a ver qué proceso vamos a utilizar para hallar los factores, en este caso, que me dan el resultado de la multiplicación final. Ahora, a estos factores que vamos a determinar se le van a llamar factores primos. ¿Por qué factores primos, profesor? Porque al igual que un número primo, no tiene otro divisor más que la unidad y sí mismo. Es decir, no se pueden descomponer más. Por ejemplo, x solamente se descompone en 1 y en x nada más. X más 1 lo mismo. Solamente se descompone en 1 por x más 1 nada más. Y x menos 2 también similar, ¿no? Entonces, cuando un factor no se puede factorizar, valga la redundancia nuevamente, ¿sí? Se le llama factor primo. Ahora, conteo de factores primos, bueno, el número de factores primos va a depender principalmente de los, en este caso, de los términos que se encuentren elevados a cierta potencia. Miren, yo tengo P de X igual a 4 por X menos 2 al cuadrado, por X más 3 al cuadrado, por X más Y a la quinta. Ahora, uno me dirá, profesor, pero esto tiene potencia al cuadrado. ¿Son dos factores? No, es un solo factor elevado al cuadrado. Es decir, el exponente no me va a indicar la cantidad de factores primos. Solamente me dice que este factor está elevado al cuadrado, nada más. Pero el factor primo es el X menos 2. Lo mismo sucede con el X más 3. El factor es el X más 3, nada más. Y el X más Y también. Entonces, ¿cuántos factores primos hay? Tiene 3 factores primos, nada más. Y el 4, profesor, el 4 simplemente es un coeficiente. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de factores primos nos referimos a los que contienen variables. Vamos al siguiente. Q de X es igual a 3X por X menos 3 por X cuadrado más 2 por X cuadrado más Y. Ahora, acá viene otra parte importante, mira. ¿Cuántos factores primos hay? El X es un factor. Dijimos que los que tienen variables son factores. El X es un factor. X menos 3 es otro factor. X al cuadrado más 2 es otro factor. Y X al cuadrado más Y es otro factor. Entonces son 4 factores. ¿De acuerdo? A ver. Entonces, si tiene 4 factores primos, miren, acá me dicen que hay 2 lineales. ¿A qué me refiero con factor lineal? Lineal son aquellos factores en los cuales aparece simplemente X. Es decir, no hay X cuadrado, no hay X al cubo, no hay X a la cuarta, simplemente X y acompañado de, en este caso, un término independiente, ¿no? X menos 3, o como acá arriba, ¿no? X menos 2, X más 3, X más Y. Pero el X solamente es un X simple nomás, de exponente 1. Entonces, ¿cuántos factores primos lineales hay? 1 y 2. Y si me piden cuadráticos, X cuadrado más 2 es 1 y X cuadrado más Y es otro. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a los criterios de factorización. Tenemos, bueno, vamos con el primero. El primero es el factor común. Es cuando tenemos, en este caso, polinomios o expresiones algebraicas que tengan términos con una o más variables en común. ¿De acuerdo? En caso de que no haya ningún factor común, simplemente ya no sé, en ese caso, se va a tratar de agrupar. Ahora, mire,
Factoriza, por ejemplo, me dicen 5x a la décima, y a la quinta, menos 10x a la séptima, y a la octava, menos 25x a la onceava, y a la novena. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, para factorizar, primero analizamos los coeficientes. 5, 10 y 25. ¿Cuál es en este caso, el máximo común divisor de 5, 10 y 25? O sea, ¿qué les puedo factorizar a ambos? A 5, a 10 y a 25. ¿Cuál es su factor común? Su factor común sería el 5. A continuación, analizo el x. Acá tengo x a la décima, x a la séptima y x a la onceava. Lo que le voy a extraer como factor común, chicos, es el menor de los exponentes. En este caso sería el x a la séptima. Ese es lo que voy a extraer como mínimo, porque también es como el máximo común divisor. Y del y va a ocurrir lo mismo también. Voy a extraerle, en este caso, el menor exponente, que en este caso sería y a la quinta. Ahora, este va a ser el factor, bueno, este va a ser, claro, el factor común que tienen ambas, los tres términos algebraicos. Entonces, ¿qué me va a quedar del primero si yo extraigo 5x a la séptima y a la quinta? Si a 5 le extraigo 5, obviamente me queda 1, simplemente por eso por acá aparece 1. ¿De acuerdo? De x a la décima le extraigo x a la séptima, me queda x al cubo. Porque x a la séptima por x al cubo me da x a la décima. Y de y a la quinta le extraigo y a la quinta, no me aparece ya nuevamente y, porque le he extraído y a la quinta. Ahora si analizo el siguiente, menos, ojo porque el signo se mantiene acá, menos 10, le extraigo quinta, obviamente me quedaría menos 2. ¿De acuerdo? X a la séptima, le extraigo x a la séptima, no me aparece acá. Y a la octava, le extraigo y a la quinta, me queda y al cubo. Por último, menos 25x a la onceava y a la novena. Le extraigo quinta, le extraigo el 5, me quedaría menos 5. Al x a la onceava, le extraigo x a la séptima, me quedaría x a la cuarta. Y al y a la novena, le extraigo y a la quinta, me quedaría y a la cuarta. Y este sería el proceso de factorización, chicos. Este sería el proceso correcto de factorización. Nada más. Extrayendo factores comunes. Acá tenemos otro ejemplo, miren. A más B más C por M al cuadrado, más A más B más C por N al cuadrado, más A más B más C por P al cuadrado. Y si te das cuenta, ¿cuál es el factor común de ambos? Los tres. A más B más C, A más B más C y A más B más C. Le extraigo A más B más C y me quedaría, ¿qué cosa? M al cuadrado, N al cuadrado y P al cuadrado. Y sumado esos tres. Muy bien. Acá tenemos factorización, miren, y por conveniencia, miren, si yo agarro a cuadrado, miren, a cuadrado x cuadrado más b cuadrado y cuadrado, no tienen nada en común. Pero a cuadrado y x cuadrado sí tienen en común con a cuadrado y cuadrado. Tienen en común a cuadrado, ¿sí o no? Y también acá, b cuadrado y cuadrado tienen algo en común con b cuadrado y x cuadrado, que es el b cuadrado. Muy bien, de a cuadrado x cuadrado más a cuadrado y cuadrado, puedo extraer ¿qué cosa? Puedo extraer, en este caso, a al cuadrado. Si extraigo a al cuadrado, ¿qué me quedaría? X al cuadrado más y al cuadrado. Más, de acá, de b cuadrado y cuadrado, y b cuadrado x cuadrado que extraigo en común, extraigo el b al cuadrado. Y me quedaría x cuadrado más y al cuadrado. Y ahora, si te das cuenta, en estos términos algebraicos, tengo un factor común, que es en este caso, x al cuadrado más y al cuadrado acá, y x al cuadrado más y al cuadrado por acá. Listo, factorizo y me va a quedar x cuadrado más y cuadrado por a cuadrado más b al cuadrado. Simplemente factorizando por conveniencia. Ahora, vamos a hacer otro tipo de factorización, ¿de acuerdo? Que es la factorización por identidad. En este caso, cuando encontramos, miren, cuando encontramos resultados de un binomio suma al cuadrado, ¿sí? Estos van a ser en este caso resultantes de un binomio justamente al cuadrado. Un trinomio cuadrado perfecto es el resultado de un binomio al cuadrado. Entonces, si vemos que este es el doble de la raíz cuadrada de
del segundo, en este caso del segundo factor, de cuenta que es el primer factor al cuadrado, más el doble producto, más el segundo elemento al cuadrado. ¿De acuerdo? Si encuentras esta forma, entonces eso se puede factorizar como un binomio, ya sea un binomio suma o un binomio resta, ¿de acuerdo? Porque también existe el binomio resta. La resta ocurre cuando es negativo el doble producto, ¿de acuerdo? Diferencia de cuadrados ocurre cuando tenemos la suma de dos elementos algebraicos, los términos, por la diferencia. La suma por la diferencia es la diferencia de cuadrados. Ejemplo, x a la cuarta menos 1. X a la cuarta menos 1 es una diferencia de cuadrados, porque tiene x al cuadrado elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Sería x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? Esa sería la suma por la diferencia. Ahora, x al cuadrado menos 1 se puede seguir factorizando porque también es una diferencia de cuadrados. Sería x más 1 por x menos 1. Y al final todo esto sería la factorización de x a la cuarta menos 1. La suma y la diferencia de cubos. Cuando tengo suma y diferencia de cubos, sí, cabe mencionar qué cosa, que la suma va a ser de esta forma, miren. Si te das cuenta, los elementos de la suma y diferencia de cubos se van a repetir. X, Y, X cuadrado, XY, Y al cuadrado. Si tú te aprendes el orden de los factores que van a aparecer en este caso, en el desarrollo de la suma o diferencia de cubos, simplemente te vas a acordar de los signos. Cuando es suma de cubos, más, menos, más. Y cuando es diferencia de cubos, menos, más, más. Y simplemente lo aplicas, ¿no? Esto lo vamos a ver en los ejercicios, no se preocupen. Ahora, el aspa simple, que es el tema que sí me interesa que vean, chicos. Y vamos al ejemplo de frente. X al cuadrado más 8x más 15. ¿Cómo vamos a factorizar con aspa simple, profesor? El factor x al cuadrado lo vamos a descomponer, ¿sí? Como x y x. Ojo, si el x al cuadrado presenta un coeficiente, el coeficiente también se descompone. El término independiente también se descompone, en este caso 15. Vamos a buscar una descomposición, miren, en factores, de tal manera que si yo multiplico en aspa esos factores con los otros factores del x al cuadrado, me va a dar ciertos resultados que sumados me tienen que dar el número del medio. Ejemplo, ¿no? X al cuadrado más 8x más 15. Al x al cuadrado lo descompongo como x, y al 15 lo descompongo como 5 y 3. De tal manera que multiplicándolo en aspa sería x por 3, 3x. X por 5, 5x. Y si yo sumo ambos resultados, esa respuesta que me va a salir tiene que ser justamente el resultado que se encuentra al medio. Si ocurre esto, que los resultados son iguales, ¿sí? Si ocurre esto, entonces los factores que vamos a tomar en cuenta son los factores que se encuentran de manera horizontal. X más 5 por X más 3. Esos resultados van a darme, en este caso, X al cuadrado más 8X más 15. Y listo, nada más. Otro ejemplo, miren. Factoriza 10x al cuadrado menos 3x menos 3. 10x al cuadrado lo hemos descompuesto como 5x por 2x. Y el menos 3 lo hemos descompuesto como 1 por menos 3. Esto tú vas a tener que buscarlo, ojo, en el ejercicio, tú vas a tener que buscarlo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la descomposición que te conviene más? Porque, por ejemplo, este 10x al cuadrado, pudiste haberlo descompuesto como 10x por x, ¿de acuerdo? Entonces, pero acá lo que te conviene era 5x por 2, 5x y 2x nada más. Ahora, 5x por menos 3, menos 15x. 2x por 1, 2x. Y si yo sumo 2x más menos 15x, me va a dar justamente 13, menos 13x, ¿de acuerdo? Entonces, digo que los factores serían, en este caso, 5x más 1 por 2x menos 3. Y ese sería el resultado de mi factorización. Y listo, chicos, con ayuda de todo esto vamos a resolver nuestra práctica dirigida. Muy bien, chicos, práctica dirigida de álgebra. Pasamos al primer ejercicio, que me dice, determina el número de factores primos en el polinomio. Muy bien, vamos a, en este caso, contar los factores primos de cada polinomio.
x menos 3 es 1, 2x más 3y es otro, ¿sí? Pero también debemos considerar aquí, como es polinomio de xy, ¿sí? Solamente las variables son x y y. Entonces, cada que aparezca x o y, vamos a considerarlo como factor. Entonces, este x y esta y de acá también vienen a ser factores primos. El a, ¿por qué no, profesor? Es letra, pero no es parte de las incógnitas de las variables. ¿De acuerdo? Entonces, el número de factores primos de P sería igual a 4 nada más. En el caso de Q, tenemos x más y. ¿Por qué, profesor? Si acá es x y z, porque aparece el x, ¿de acuerdo? Si aparece el x acompañado de lo que fuera, es un factor primo de por sí. X más z también, z solito también es un factor primo. Y y más 1, ¿por qué no, profesor? Porque no es parte de las variables, no es parte de las incógnitas, por eso que al y no lo estoy considerando. Por lo tanto, el número de factores primos de Q sería igual a 4. Muy bien, siguiente ejercicio me piden factorizar e indicar la cantidad de factores primos. Primero, el factor de cada uno de los coeficientes, 3, 6, 9, el factor primo común es 3. De x cuadrado, x al cubo y x a la cuarta, el menor exponente de x es x al cuadrado. Y del y, el menor exponente y al cubo, y al cuadrado y y sería simplemente y solo. Muy bien, al primero les traigo 3, me queda nada, 1 simplemente, ¿no? X cuadrado, les traigo x cuadrado, también me queda 1. Y al cubo les traigo y, me quedaría y al cuadrado, si no, le estoy extrayendo los exponentes en este caso. Más, a 6 les traigo 3, o sea, les factorizo 3, me queda 2, ¿sí o no? Porque 2 por 3 es 6. A x al cubo les traigo x al cuadrado, me queda solamente x. A y al cuadrado les traigo y me queda una y, nada más. Más 9, a 9 les traigo 3, me queda 3, 3 por 3 es 9. A x a la cuarta les traigo x al cuadrado, me queda x al cuadrado. A y les traigo y simplemente no me queda ya nada ahí, nada más. Entonces sería este el resultado de la factorización. Me piden la cantidad de factores primos. X al cuadrado es 1, y es otro, y y al cuadrado más 2xy más 3x cuadrado es otro factor primo. Por lo tanto, la cantidad de factores primos sería 3. Me piden factorizar lo siguiente. P de x es igual a 6x al cuadrado menos x menos 2. Y me piden dar la suma de los factores primos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo voy a aplicar acá, chicos, es el aspa simple. ¿Cómo aplico el aspa simple? A ver, el 6x al cuadrado, puedo repartirlo de varias formas. Puedo repartirlo como 6x por x. Puedo repartirlo como 2x por 3x. ¿De acuerdo? O también puedo repartirlo como 3x por 2x. Importa el orden, ojo. Yo le voy a colocar esta vez como 3x por 2x, ¿de acuerdo? Ambos me dan multiplicados, me dan 6x al cuadrado. Ahora, menos 2. Tengo dos posibles combinaciones, 2 y menos 1, o menos 2 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me va a convenir acá, para que me salga el resultado del medio, es colocar menos 2 arriba y 1 abajo. ¿Por qué, profesor? Porque si yo multiplico así en aspa, miren, presten atención, 3x por 1 y 2x por menos 2, el resultado de 3x por 1 es 3x. Tengo que buscar lo que me convenga, ojo. Y el resultado de 2x por menos 2 es menos 4x. Entonces, si yo sumo de manera vertical estos dos resultados, menos 4x más 3x, me da como resultado menos x. Y justamente he hecho que coincida con el resultado del medio. ¿Cuáles serían mis factores primos? Acuérdense que los factores primos son de frente. 3x menos 2 y 2x más 1. Por lo tanto, P de x va a ser igual a 3x más 2 por 2x, perdón, 3x menos 2 por 2x más 1. Y lo puedes comprobar multiplicando. Si multiplicas, te va a dar como resultado el polinomio inicial, ¿no? E indicar la suma de factores primos. En este caso, 3x menos 2 más 2x más 1 sería esto igual a 5x menos 1. Ese sería el resultado de la suma. P de Mn es igual a ver, acá extraigo factor común, m cuadrado y mp. ¿De acuerdo?
sería acá igual a, el factor común es m, m por m más p, y eso te da m cuadrado más mp, ¿sí o no? Menos n por factor común p menos n, ¿de acuerdo? Ese sería el factor común. Pero, si te das cuenta, hasta aquí me quedaría con dos términos algebraicos, ¿de acuerdo? Y acá en realidad lo que tendría que poner es más. ¿Sabes por qué? Porque si te das cuenta, este menos, al ser extraído de acá, menos por más me da menos, el original, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso sería lo que tendría que, entre comillas, factorizar. Pero no me va a convenir. ¿Por qué? Porque me van a quedar dos términos diferentes. Vamos a hacer otro procedimiento por esa misma razón. Quería que vean que hay formatos en los cuales no va a salir el resultado. Yo voy a agrupar ahora esto de acá. M cuadrado con N cuadrado y voy a agrupar M más P con menos NP. M por P menos NP. Entonces voy a agrupar acá M al cuadrado menos N al cuadrado más MP menos NP. Ahora, m cuadrado menos n cuadrado es conocido, es una diferencia de cuadrados. Y según lo que me dijo la teoría, ¿de acuerdo? En la diferencia de cuadrados que voy a encontrar, que es la suma por la diferencia. Entonces, acá sería m más n por m menos n. Ese sería el resultado de factorizar m cuadrado menos n cuadrado. Más, ¿cuál es el factor común de mp y de np? P simplemente. P por m menos n. Ese sería el factor común. A continuación, ambos tienen factor común, que es m menos n. Por lo tanto, eso sería igual a m menos n por m más n más p. Y este sería el resultado de mi factorización, ¿de acuerdo? M menos n por m más n más p, utilizando lo que es diferencia de cuadrados y factor común. Muy bien, factorizar p de mn es igual a 4m cuadrado menos n cuadrado. Muy bien, 4m cuadrado es una diferencia de cuadrados en este caso, es 2m elevado al cuadrado, ¿sí o no? Menos n elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar 2m con n y también lo voy a restar. Sería entonces esto igual a 2m más n multiplicado por 2m menos n y listo. Este sería el resultado final de la factorización. Muy bien. Me piden factorizar x cuadrado menos 3x menos 40 e indicar el factor primo con mayor término independiente. Primero factorizamos y después hallamos lo que me pide. Muy bien. P de x es igual a x al cuadrado menos 3x menos 40. Muy bien. X al cuadrado lo puedes componer como x por x, ¿de acuerdo? Hasta ahí no hay ninguna duda, imagino. Ahora el truco es buscar los factores del 40. Si yo pruebo, por ejemplo, miren, con menos 8 y con 5, justamente con estos va a cumplir. Menos 8 por 5 es 40. Menos 40, perdón. Y si multiplico en aspa, a ver qué me va a dar de resultado. X por 5, esto es 5x. X por menos 8 es menos 8x. Y la suma justamente me va a dar menos 3x. Ya está. Y coincide, ¿sí o no? Coincide justamente con el término que se encuentra en el medio. Por lo tanto, los factores son de manera horizontal, recordemos. Acá sería x menos 8 por x más 5. P de x sería igual a x menos 8 por x más 5. ¿Cuál es el factor primo con mayor término independiente? Nos fijamos en los números que acompañan a la variable en este caso. Acá el número que lo acompaña es el menos 8 y acá el número que lo acompaña es el 5 positivo. Por lo tanto, ¿cuál es el factor primo con mayor término independiente? Sería este de acá, ¿sí? El x, ponemos factor primo con mayor término independiente, x más 5. Y listo. Así de fácil.